Bueno, el primer tema que vamos a ver es el tema de los conceptos que pasan de novedad a dato fijo. Ustedes, por ejemplo, en este caso nosotros vamos a tomar como ejemplo el concepto, en este caso número 70, que es un adicional de prueba. Que puede ser cualquier tipo de concepto que en su momento, por ejemplo, lo vamos a cargar como dato, ahora está como dato fijo, lo vamos a liquidar y vamos a hacer el proceso para que ustedes puedan ver qué hay que tener en cuenta al momento de cambiar el dato de este concepto, de pasar de dato fijo a dato de novedad. Ahí dentro del... Sí. Recordarle que el dato fijo se liquida hasta que en algún momento lo sacan y que la novedad se cae. Ahí me menciona Javier que el dato fijo, la palabra por ahí lo indica, pero es ustedes colocan un dato fijo, por ejemplo, un adicional, un 20% sobre el básico, y ustedes lo dejan activo y siempre el sistema va a liquidar ese 10 o 20 o el porcentaje que sea de ese adicional. Hasta tanto no se saque, no va a dejar de liquidarlo. En cambio, la novedad trabaja un solo mes. Cuando se cierra el periodo, se cae esa novedad y tienen que volver a agregarlo. Ejemplos de ese tipo de datos de novedad: horas extras, adicionales por horas de trabajo, operador equipo pesado, etcétera. Bueno, entonces nosotros tenemos el adicional de prueba. Es un dato de tipo remunerativo o dato fijo. Vamos a ir a una liquidación. Lo vamos a agarrar a Alberto Carlos y le vamos a dar por dato fijo, era adicional de prueba, un 20%. Lo vamos a procesar. Y acá tenemos que me calcula efectivamente el 20% del básico. Si en algún momento ustedes lo van a cambiar a novedad, porque era un concepto que pensaban que lo iban a tener varios meses, iba a ser el mismo porcentaje o el mismo monto, porque esto puede ser un dato fijo. Yo acá estoy usando el ejemplo que es un porcentaje, pero posiblemente era un dato fijo y en realidad después puede ser que varía, y entonces es más aconsejable usarlo como si fuese novedad. Lo ideal, o lo que nosotros siempre tratamos de hacer para que no nos lleve a un error, es primero quitarlo de dato fijo. ¿Cómo hacemos? Estado, borrado, baja real, lo borramos. De todos los empleados que lo tengan. Obviamente sí. Acá Javier me menciona que es importante. Yo acá estoy trabajando con un solo ejemplo, con un solo empleado, pero si este concepto está implica a varios empleados, a todos los empleados tenemos que hacer ese mismo proceso. Que hay que hacerlo una vez que ya se lo borramos. Por ahí no está de más un procesa 1 para que calcule, y después nos tenemos que ir al concepto, en este caso concepto 70, modificar y cambiarle el dato a novedad. De tipo concepto dato fijo lo pasamos a novedad. Le ponemos OK y ahí volvemos a ingresar al mensual. Vamos a menos más, novedades, y acá lo vamos a buscar y lo vamos a encontrar. Es muy común que a veces se olvidan de hacer este paso, de borrarlo de dato fijo, y lo dejan como desactivado. Y a veces esto puede llevar a prestar confusión. De modo que lo correcto sería que lo borren para que no aparezca y después lo carguen como en este caso novedad. También puede ser viceversa. Era un concepto
que estaba como novedad, se tiene que borrar baja real del empleado o de los empleados, pasar el concepto a dato fijo y volver a cargarlo en el empleado. También puede ser al revés, de novedad a dato fijo, que ahí es más fácil borrar las novedades porque van a la novedad, bueno, y la flechita roja, sí. Como Como acá decía Javier, de dato fijo a novedad o de novedad a dato fijo. ¿Correcto? También tengan en cuenta, ya que estamos en esta ventana, el tema de no liquida. Si ustedes tenían un concepto que lo pusieron como no liquida, comúnmente el presentismo, o un mes no, un adicional no lo liquida, algo que está por dato fijo, si no se los deja agregar a no liquida, fíjense que no lo tengan agregado en dato fijo o en novedad. De la misma manera, si una persona, por ejemplo, tenía el no liquida activo un concepto de un adicional o el presentismo que comúnmente se trabaja con el no liquida, para que lo vuelva a liquidar hay que darle no solamente el desactivado presentismo, algunos todavía lo trabajan con no liquida, muchos lo trabajan con el reloj y con las inasistencias. Acá me menciona Javier que en algunos lugares el presentismo lo trabajan con el no liquida, otros lo trabajan con el reloj. Yo hablo en la generalidad, por ahí yo apunto más a los municipios que son por ahí más nuevos. Los que ya vienen trabajando con el reloj ya tienen experiencia y ya estos conocimientos ya los tienen. Nunca está de más tener un dato más presente. Volviendo al tema, en el no liquida, ahí como les decía, si ustedes por ejemplo no van a trabajar un concepto, no lo dejen desactivado, porque si en algún momento lo van a precisar, no les va a aparecer y ahí recién posiblemente no sepan la razón, y es porque está cargado acá. Si yo ahora por ejemplo lo dejamos horas extras al 100 y yo lo quiero salir a buscar horas extras al 100, no lo voy a encontrar, no veo la lista y no lo encuentro. Por las dudas, vamos a buscarlo como dato fijo. Yo sé que no es un dato fijo porque eso es las horas extras siempre se trabajaron como novedad. No está el concepto y es porque está acá, está en no liquida. Yo tengo que anularlo, baja real, y recién ahí, si voy a buscarlo como novedad, acá lo voy a encontrar el concepto, horas extras al 100.